cuenta que no había... Ahí empezamos a grabar. Entonces, en favor de Juan, vamos a repetir por ahí más breve lo que estábamos diciendo recién. Serie de Fourier se aplica solamente a señales periódicas. ¿Está bien? Y las señales periódicas es un caso muy limitado de todo el tipo de funciones, sea ya continuas o sea discretas, ¿sí? Las señales periódicas son las menos, digamos. En electrónica hay muchas señales periódicas de interés, como la onda cuadrada, el tren de pulso, la señal rampa, etc. Pero hay muchísimas más señales que no son periódicas que, por supuesto, convendría analizar. Entonces decía, la serie de Fourier tiene como dos aspectos. El primer aspecto es como que es el matemáticamente más impresionante, que es la representación matemática equivalente de la señal. Es decir, esa señal, si uno la escribiese con sus infinitos térmicos, se supone que es exactamente igual a la señal que vos estás, digamos, codificando, si ustedes quieren, con funciones trigonométricas. Pero eso es muy relativo porque nunca disponemos de infinitas funciones, con lo cual es una mentira. Pero la otra parte que es muy importante es la que te da lo que se llama el contenido armónico de la señal. Es decir, la serie de Fourier te dice cuál es la importancia relativa de cada armónico, si hay o si no hay segundo armónico. ¿Se acuerdan las señales de... ¿cómo se llama? Las señales de media onda, los que tienen simetría de media onda, que tienen solamente términos impares, ¿no? Es decir, el componente armónico de la señal es un concepto que evidentemente tiene muchísima importancia y que va más allá de las señales periódicas, porque una señal de audio, decía, también tiene un componente armónico. Aunque es una persona que no esté cantando, digamos, ¿no? O que no sea música, tiene un cierto ancho de banda y por lo tanto tiene cierto componente armónico, tiene ciertas frecuencias y otras no. Una persona de voz más grave tiene ciertas frecuencias, una persona de voz más aguda tiene otras frecuencias, etc. Entonces el componente armónico de una señal es algo que sería bueno analizar, aun cuando la señal no fuese periódica. Entonces todo esto habrá estado pensando Fourier, cómo extender el concepto de componente armónico para señales que no sean periódicas. Y se le ocurrió lo siguiente. Si yo pienso en esta función en particular, y en las dos conclusiones que habíamos sacado, que es que a medida que t se hace más grande respecto de delta, o al revés, que delta se hace más chiquitito respecto de t, sucedían dos cosas, vuelvo a repetirlas. La primera es que cada componente, cada coeficiente se hacía más chiquito. Eso era porque en la constante, el t estaba en el denominador y el delta estaba en el numerador. Entonces, por ejemplo, si t es 100 delta, acá me va a quedar 1 sobre 100, que va a estar dividiendo al 2a. ¿Está bien? Entonces, esa constante afecta a todos los coeficientes, a su 1, a su 2, a su 3, es decir, todos los coeficientes me van a dar más chiquititos, porque esta señal que está acá dibujada es la parte de la señal sampling. Esto que está dibujado, que acá te vale 1, después va multiplicado por la constante. Y si la constante vale 0,00001, todos los coeficientes, todos los palitos rojos esos, van a estar multiplicados por 0,001. Y me van a empezar a dar todos muy chiquititos. Entonces, esa es la primera consecuencia de que t se hace más grande respecto de delta. Que la constante se hace cada vez más chiquitita y por lo tanto todos los coeficientes se hacen cada vez más chiquititos. Pero la segunda consecuencia es que cada vez tengo más armónicos dentro del lóbulo de la sampling. Dentro de pi, en vez de tener 4 o 3, 4 si quieren porque el cuarto es 0, tengo 10 o tengo 100 o tengo 1000. Entonces, a Fourier, imagino que fue Fourier, porque si se llama transformada de Fourier y serie de Fourier, habrá sido él el que hizo todo este razonamiento que estamos haciendo nosotros, pensó lo siguiente. Si yo tengo una señal de ancho delta, pero de periodo 1000 millones, ¿qué pasaría? Pasarían dos cosas. La primera cosa que pasaría
es que cada coeficiente me va a dar 0, porque va a estar dividido por 1000 millones. Y la segunda cosa que pasaría es que acá habría 1000 millones de palitos. ¿Tá? Entonces suceden dos cuestiones. La primera es que yo puedo pensar que una señal no periódica sería un pulsito y que después no viene nunca más nada. Bueno, yo puedo pensar que una señal no periódica, es decir, un pulso solamente, ¿sí? Me lo puedo imaginar como una señal periódica de periodo infinito. Es decir, si el siguiente pulso viene infinitos segundos después, es lo mismo que si fuera no periódica, porque infinito nunca llega. ¿Está bien? Ese fue el razonamiento que hizo. Entonces, si eso fuese así, tenemos dos situaciones, las mismas dos que estábamos comentando. La primera situación sería que todos los coeficientes valdrían 0. ¿Sí? Todos los coeficientes valdrían 0. Con lo cual no nos serviría para nada. Pero la segunda situación, que es la más importante, es que el espectro de frecuencias, en vez de ser discreto, pasa a ser continuo. Esto es muy importante. En vez de tener una fundamental y armónicos, una señal que no es periódica tiene todas las frecuencias. Es un espectro continuo de frecuencias. Tiene componentes de todas las frecuencias. Entonces, esa es la primera idea que tenemos que rescatar. Una señal periódica, el componente armónico es discreto, que quiere decir que tenés, bueno, el valor de continuo, el A sub 0, eso no importa porque eso es aparte. Pero respecto del componente armónico tenés la fundamental y los múltiplos de la fundamental. Infinitos teóricamente, lo que pasa es que son cada vez más chiquititos. Bueno, una señal no periódica, primer consecuencia importantísima que tenemos que comprender, es que el componente armónico, o mejor dicho, las armónicas, las frecuencias que la señal, que componen la señal, son todas. No es que son un valor, una cantidad discreta. ¿Entienden por qué? Porque si acá hay 1000 millones de palitos, es como si todas las frecuencias estuviesen disponibles. O tuvieran un coeficiente todas las frecuencias. ¿Sí? Ahora, la segunda cuestión es que el coeficiente, decíamos, valdría todo 0. Entonces, eso lo soluciona Fourier, eliminando este t. Este t que está acá lo saca. ¿Sí? Porque, claro, si t va al infinito y pongo ahí, si t va al infinito y yo acá pongo infinito, obviamente los a sub n me van a dar 0. Lo podía ver más fácil acá. ¿Tá? Bueno, lo saco el t. Multiplico por t. El resultado de t que está acá lo multiplico por t. A multiplicarlo por t, se me va el t y me queda esto. ¿Está bien? Entonces, hay un concepto que voy a tratar de ejemplificar con algo que es más sencillo, que es con la probabilidad. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a discutir un ratito un concepto que es equivalente a este, que es el concepto de probabilidad. Supóngase que yo tiro un dado. Entonces, cuando tiro un dado, ¿qué puede salir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es P de 1? Y bueno, P de 1 es un sexto. ¿Cuánto es P de 2? Y P de 2 es un sexto. ¿Y cuánto es P de 3? Etcétera. Un sexto, un sexto, un sexto. Entonces yo puedo dibujar un gráfico que me dé, en función de x, me dé P de x. Y entonces yo tendría valores solamente en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo tendría que en 1 vale un sexto. Incluso en probabilidad se suelen hacer también estos dibujitos.
Entonces, un concepto importante de probabilidad es que P de 1 más P de 2 más P de 3 más P de 4 más P de 5 más P de 6, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. ¿Está bien? Muy bien. Ahora supónganse que en vez de tirar un dado, tengo un 40 naipes. Y yo quiero la probabilidad de sacar un naipe en particular, el 4 de copas. Bueno, la probabilidad de mezclar y sacar el 4 de copas va a ser 1 en 40. Y la de cualquiera de las otras cartas también. Va a ser 1 en 40. Entonces voy a tener una cosa parecida a esta, solamente que voy a tener 40 valores y cada uno va a ser más chiquitito, porque va a valer 1,40, un cuarentavo. También un cuarentavo más un cuarentavo vale 1. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Supónganse ahora esta otra, digamos, experimento probabilístico. Elijo al azar un número real entre 0 y 1. Incluyendo el 0 e incluyendo el 1, si quieren. Entonces, claro, ¿cuál es la probabilidad de que salga justo 0,5? Bueno, 1 sobre infinito. exacto. O sea, si son realmente números reales, 1 es sobre infinito. 1 sobre Claro. infinito. En todos los programas, cuando se quiere hacer un random, ¿no? Bueno, muchas veces se utilizan números de muchas cifras y qué sé yo, ¿no es cierto? Se hace, si no son todos los números reales, si no son, no sé, con 10 decimales, bueno, no será 0 la probabilidad, pero va a ser casi 0. ¿Sí? Sin embargo, hay un concepto importante en probabilidad que es, digamos, cómo es la curva de probabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En este ejemplo que hice yo, y lo mismo en el mazo de cartas, todos los valores eran equiprobables. Entonces yo tengo una probabilidad que son todas iguales. Pero podría no ser el caso. Supónganse que yo voy a un curso de matemática 1 en la universidad y quiero calcular la probabilidad de que un alumno tenga, no sé, 22 años. Entonces, supónganse que no cuento meses, ¿no? O sea, tengo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vieron que hay 50, 60, no sé. Bueno, ¿cómo son esas curvas de probabilidad? No son equiprobables. Obviamente, es más probable que haya 19, 20, 21, 22, ¿sí? En primer año. Y entonces yo tengo una distribución que no es equiprobable. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, Distribución normal. bueno, esa no sería normal, o sí, depende de cómo lo tomemos, porque la distribución normal es continua, ¿no? Claro. Así como la planteé yo no sería normal, pero sería algo parecido a eso, claro, a eso voy. Por ejemplo, podría ser, esa no sería normal porque una distribución, digamos, que vale 18, 19, 20, 21, 22, no puede ser normal porque la normal es una continua. En este caso, si yo elijo un número azar entre 0 y 1, son todos igualmente probables. Entonces yo quisiera tener una función que me permita a mí dibujar este caso y que no podría ser la probabilidad porque la probabilidad de cada número es 0. Entonces se define lo que se llama la función densidad de probabilidad, que tiene un nombre que no me acuerdo cuál es. Creo que es P de X, con minúscula. Densidad de probabilidad. Entonces, ¿cómo tiene que ser la curva de densidad de probabilidad? Bueno, tiene que ser, si por ejemplo este es el 1, tiene que ser así horizontal, porque
todos los números son igualmente equiprobables. ¿Sí? Y en probabilidad lo que se hace es decir que esta área que está acá, esta área, tiene que valer 1. El área es la que tiene que valer 1. Entonces, en la distribución normal, por ejemplo, que comentaban ustedes, en la distribución normal que comentaban ustedes, yo tengo x y p de x, y tengo una curva, me va a salir medio fea, pero voy a tratar de hacerla, que es una cosa así, La campana de Gauss vendría a ser. la campana de Gauss. Y se supone que la integral de menos infinito más infinito de eso tiene que dar 1 también. Exactamente. ¿Y cómo se calcula? Esta está centrada en 0, pero podría estar centrada en 20, ¿no? La campana de Gauss podría estar centrada acá, pongámosle. Entonces yo tendría una cosa así. Entonces yo, por ejemplo, saco un paquete de arroz de la estantería de Coto, ¿sí? Y vamos a suponer que no hay mala leche, cosa probablemente imposible. ¿Cuál es el valor medio del peso exacto de los paquetes de arroz de Coto, teóricamente? 1 kilo. Lo más probable es que sea 980 gramos, ¿no? Ahora, ¿todos pesan exactamente 1 kilo? Y no, porque ¿qué se van a andar poniendo a pesar a ver cuánto grano de arroz tiene? Más o menos es. Entonces, el peso exacto de un paquete de arroz de una compañía que fabrica paquete de arroz tiene un valor medio de 1 kilo y tiene una campaña de Gauss probablemente muy angostita, porque van a estar todos centrados, ¿no? Entonces yo puedo determinar cuál tiene que ser la probabilidad de que esté, por ejemplo, entre 950 gramos y 1050 gramos. Bueno, esa probabilidad va a estar dada por esta área, que ya no va a ser 1. Entonces, el área te permite calcular la probabilidad. Bueno, y hasta acá llegamos con una especie de, no sé si será repaso, o si, ustedes tienen probabilidad, creo, ¿no? No sé si todos lo habrán hecho. Estos son temas importantes de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo importante de entender? Lo importante de entender es lo siguiente. Vamos a presentar la transformada de Fourier. No matemáticamente. En todo caso, la próxima la hacemos matemáticamente. No vamos a hacer mucha matemática transformada de Fourier porque es muy difícil. Pero es muy importante lo siguiente. Muy importante. Supónganse que yo tengo una señal omega y f de omega. F de omega es la transformada de Fourier. Y supónganse que la señal, o sea, la transformada de Fourier, tiene esta forma. Y omega es la frecuencia, o sea, 2pi por f. ¿Sí? Entonces, eso me da información acerca del contenido armónico de la señal. ¿Por qué? Y porque me dice que tengo acá un valor donde la componente armónica es más importante, un máximo, parece ser simétrico, o no, no sé, no importa, tiene un cierto ancho de banda. Dale, Fernando.
Una pregunta. ¿Ahora pasamos, me parece a mí, o pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Totalmente. Eso que se suele decir es muy importante. Nosotros vamos a ver varias transformadas. Transformada de Fourier, después vamos a ver transformada de Laplace, y después vamos a ver transformada Z. ¿Sí? En cada una de esas transformadas se pasa de una variable a otra. Es muy importante eso. Pero en el caso de la transformada de Fourier es la única donde esas variables tienen una importancia fundamental. Efectivamente. Yo tengo la función f de t, ¿no? Que es mi función original, la que fuere, y mediante la transformada de Fourier, yo voy a pasar a mi señal f de omega. Y se dice que f de t está en el dominio del tiempo, y cuando haces la transformada, pasás al dominio de la frecuencia. Profe, ¿dejó de compartir pantalla? No, No, yo por lo menos lo estoy viendo. ¿O soy solo yo? no sé qué decirte. No, no dejé de compartir pantalla. Capaz que tenés una demora. No sé qué decirte. Ya está, ya está. Bien. Entonces, efectivamente, ahora estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, decía, si esa es la transformada de Fourier de una señal, me da información acerca del componente armónico de la señal. Me dice, ¿cuál es la frecuencia? Primero, fíjense que es una curva continua. Esto es una curva continua. ¿Sí? O sea, tiene un contenido armónico continuo. Todas las frecuencias que están ahí adentro tienen importancia. Que están ahí adentro me refiero porque tiene lo que se llama un ancho de banda. El ancho de banda sería el límite, o sea, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. En este caso, por ejemplo, ¿no? Yo sigo insistentemente, que la primera vez que lo estoy viendo. ¿La transformada de Fourier de este dibujo sería de una señal periódica, o por ejemplo sería un pulso, por ejemplo? ¿Qué sería esto? No, no. Transformada. Supongo que lo estás pensando bien, pero lo estás haciendo al revés. Esta es la transformada de Fourier de una señal. Vos te estás preguntando cuál sería la señal. Exacto. Bueno, no es periódica. No sé qué, no tengo idea, pero periódica no es. Ok. Justamente. ¿Está? Justamente. Después vamos a ver cómo es la transformada de Fourier de señales periódicas. Pero la transformada de Fourier de señales periódicas, ya te lo voy adelantando, es discreta. O sea, el espectro de frecuencias de una señal periódica es discreta. Tiene la componente fundamental. O sea, lo que vimos en serie de Fourier. Listo. El concepto Está es... bueno. Sí. Listo. Quiero aclarar estas cosas porque si puedes las dejo pasar, me carcome la cabeza durante toda una semana. No, totalmente. Justamente, mirá, vení. Acá hicimos un salto medio misterioso, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Mirá, vamos a tratar de resumir antes de que nos empiece a apurar el tiempo. Después seguimos, si tenemos tiempo, un poquito más con lo que estábamos diciendo, pero si no, seguimos la próxima, ¿sí? La próxima vamos a ir con transformada de Fourier. Pero vamos a tratar de cerrar la hilación del razonamiento que hicimos. Nosotros teníamos una señal que era un pulso, un tren de pulsos, ¿está? Donde había una relación entre el período y el ancho del pulso. Una relación, en principio, indeterminada. Cuando sacamos los coeficientes, nos dio esto que está acá. Y lo que observamos es que, por ejemplo, si t era 4 delta, teníamos estos palitos de coeficientes multiplicados por la constante. La constante, no sé cuánto valía, porque además
tampoco pusimos el valor de la amplitud, ¿no? También depende del valor de la amplitud del pulso, ¿no? Pero independientemente de eso, los coeficientes son estos palitos multiplicados por esa constante. Y lo que observamos es que si t se hace más grande respecto de delta, o al revés, delta se hace más chico respecto de t, pasaban dos cosas. Primero, que la constante se hacía cada vez más chiquitita, o sea que en definitiva los coeficientes se hacían cada vez más chiquititos. Y segundo, que los pulsos, los armónicos estos estaban cada vez más cerquita. ¿Sí? La próxima les voy a preparar un dibujo donde se ve uno abajo de otro, 3 ejemplos de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ustedes imagínenselo acá. Yo tendría que poner acá 9 palitos rojos, o en el caso terceros, 99 palitos rojos. ¿Tá? Entonces, cuando sucede eso, se dice que pasa a ser continuo. Es decir, si yo me imagino una señal no periódica como una señal que tiene un pulsito y después se repite infinitos segundos después, lo que sucede es que cada coeficiente va a valer 0, ¿sí? Y que va a haber un continuo de coeficientes. Ahí es donde está la equivalencia con esto. ¿Sí? Si yo tengo 6 números de un dado, tengo 6 posibles resultados, cada uno vale un sexto. Pero si yo tengo infinitos resultados, la probabilidad de uno en particular es 0. Entonces yo no lo podría dibujar igual que acá, porque si lo quisiera dibujar igual que acá, pasarían dos cosas. Primero, que cada palito valdría 0. Y segundo, que tendría que dibujar infinitos palitos. Ahí es donde esto es exactamente igual que la diferencia entre serie de Fourier y transformada de Fourier. Por eso lo estoy comparando, porque por ahí en probabilidad se entiende más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué inventa un señor que no sé si será el mismo Fourier o quien corno habrá sido? Inventa decir, bueno, vamos a definir una función que no es la probabilidad, porque la probabilidad es 0, sino que es la densidad de probabilidad. Se llama densidad de probabilidad. Demuestra qué valor es más probable, pero un valor en particular tiene probabilidad 0, porque hay infinitos valores. Entonces, es algo parecido. ¿Sí? La transformada de Fourier es una especie de densidad armónica. ¿Sí? Densidad armónica. O como quieran llamarlo, esto lo inventé yo, ¿no? Pero el concepto es ese, me indica dónde tengo más contenido armónico, por ejemplo, acá tengo más contenido armónico acá, donde no tengo contenido armónico, ¿sí? Y no podría dibujar los coeficientes, porque los coeficientes serían 0, igual que la probabilidad, porque tengo un continuo de componente armónico. El componente armónico es continuo. Entonces, esta señal, no sé de qué es, porque yo le mandé cualquier cosa, pero lo que sí es que no es periódica. La señal original es una señal no periódica. No periódica, ahí está. Ahí ya entendí completamente el concepto ahí. Perfecto. Juan, dale. Profe, capaz que se ríen con esta pregunta, pero es algo que yo no le estoy entendiendo y es la base de toda la clase. ¿Qué entendemos por la armónica? Cuando usted dice esto es una armónica, esto no es una armónica, ¿se refiere a la onda, a la amplitud de buena pregunta. Buena pregunta. En serie de Fourier, las armónicas son los múltiplos de la fundamental. ¿Sí? ¿Por qué una guitarra, cuando toca una nota, suena armónico, suena una melodía agradable al oído? Por dos razones. Primero, porque culturalmente estamos acostumbrados al 440, que es el La, o a lo que fuere. Y segundo, porque las cuerdas de la guitarra, como están unidas en los bordes, tienen componentes armónicos, es decir, vibran en 440, pero vibran en 880, en los múltiplos de la fundamental. Es decir, se llaman armónicos a los múltiplos de la fundamental. Eso en serie de Fourier. ¿Ah? Entonces, cuando uno, por ejemplo, en serie de Fourier dice el componente armónico, bueno, acá no lo dibujamos, pero viste que acá, mirá, Juan me preguntó, el otro Juan Isa, me preguntó cuál era la amplitud de la fundamental entonces, porque nosotros, ¿cuál era la fundamental? ¿A1 o B1? Yo le dije, no, en realidad la fundamental es tanto A1 como B1, porque la fundamental es omega 0, en este caso era pi sobre 2, y nosotros tenemos 2 con pi sobre 2, tenemos el coseno y tenemos el seno. ¿Tá? Entonces se hace con esta, la raíz cuadrada de A1 cuadrado más B1 cuadrado, eso te da cuál es la amplitud de la fundamental.
Y después con C2 tenés la amplitud del armónico siguiente y la amplitud del armónico siguiente. Entonces se dice que eso te da el componente armónico porque te da qué amplitud tiene cada uno de los armónicos. Se llaman armónicos a los múltiplos de la fundamental. ¿Está? En realidad, quizá me haces pensar que yo no tendría que decir que esto es el componente armónico, porque en realidad acá dejó de haber armónicos. ¿Sí? Tendría quizá que decir, es más, no vamos a llamar la densidad armónica, ya lo estoy borrando, me convencí. Densidad de frecuencias, podríamos Exacto, decirlo. exactamente. Densidad de frecuencias. Las Densidad de infinitas frecuencias. que En vez de componen densidad de probabilidad, densidad de frecuencias. Sí, yo también lo estaba viendo así. Densidad de frecuencias. Capaz que vos en su momento lo venías entendiendo bien, Juan, Maidana, y a lo mejor acá se te empezó a mezclar, porque quizás está mal usado el término armónica cuando vamos a señales continuas. Justamente porque no tengo armónica, sino que tengo un espectro continuo de frecuencias. ¿Sí? O sea, las armónicas son los múltiplos de la fundamental en la serie de Fourier. Dale, Fernando. No, ya está, ya me lo acabo de responder, gracias. Ya. ¿Está? Entonces, por eso te estabas confundiendo, Juan. No sé. No sé si te confundiste mucho antes, pero quiero decir, quizá yo estaba usando mal el término armónico como una especie de sinónimo de frecuencias, ¿sí? Y no es un sinónimo. No, todo bien, Juan, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, recuerden que yo siempre subo, hoy se va a complicar, que lo subo inmediatamente, porque acá me están así con los tenedores, me están pinchando, pero en algún momento hoy a la noche, más tarde, subo los videos de las clases a YouTube, ¿sí? Entonces, decía, la transformada de Fourier de una señal, primero, es un cambio de variable. La señal original es una señal del tiempo, como cualquiera de las que dibujamos, que en principio no tiene por qué ser periódica, o sea, la ventaja es que no tiene por qué ser periódica, mientras que para serie de Fourier tenía que ser periódica, y mediante la transformada de Fourier obtenemos una frecuencia que ahora su variable, una función, perdón, que ahora su variable es omega. ¿Está bien? Visualmente, esa señal, que es la que, por ejemplo, la que está dibujada ahí, te da información acerca de la importancia relativa de las distintas frecuencias, así no digo armónicos, de las distintas frecuencias. Por ejemplo, acá te dice a qué frecuencia tiene más componente, en qué frecuencia deja de tener componente, fuera del ancho banda prácticamente no tiene componente, ¿tá? Y cómo es la distribución relativa. Por ejemplo, yo puedo tener una señal más, digamos, más concentrada en frecuencia, ¿sí? Podría tener una señal, por ejemplo, que sea así, que sea más concentrada en frecuencia, digamos, más angostita. ¿Sí? Si esto está en la misma escala, la señal de la derecha está más concentrada en frecuencia que la otra. La otra tiene un rango de frecuencias más amplio. Bueno, todo eso, toda esa información te da la transformada de Fourier. En todo lo que tiene que ver con audio, por ejemplo, es de una importancia fundamental. Sí, perdón, se nos está por cortar, ¿eh? Está bien, rápida la pregunta. Que en el caso de la campana de Gauss, cuando hacemos la transformada de Fourier, ¿es simétrica o tenemos algún tipo de desimetría con respecto a las frecuencias? Muy buena observación. No tiene por qué ser simétrica. No tiene por qué ser simétrica. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Puedo poner más concentración de graves y se me va, digamos, a chanchar la curva del lado derecho. Ponele, sí. Está bien. Es decir, no este dibujito que hice yo fue un dibujito cualquiera, un chirimbolo cualquiera que dibujé. Claro. No tiene por qué ser simétrica. No es una campana de Gauss, además, no es campana de Gauss. No, ya sé. Dibujé cualquier verdura. No digo porque la campana de Gauss en probabilidad sí es importante, no es la normal, la distribución normal. No, acá puse cualquier cosa. Está bien. Ya me di cuenta igual. Bueno, chicos, el miércoles seguimos, vamos a seguir con este asunto, ¿sí? Pero el núcleo, digamos, del concepto de la cosa lo traté de transmitir hoy, ¿sí? Yo lo entendí, por lo menos. Espero
Esto es muy importante. ¿Sí? Después la matemática es un despelote, no vamos a meternos mucho en la matemática, vamos a ver ciertas propiedades que son importantes. Nos vemos, chicos. Nos vemos, se corta, profe. Chau, Se chau. corta. Chau, chau. Nunca queremos a mi Nos papá. vemos.